Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio France Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español. Hoy ponemos la mira en Argentina, el país sudamericano que, pese a las promesas de gobiernos sucesivos, vuelve a encontrarse enfrentado a la crisis de su deuda, y eso en medio de las consecuencias de la pandemia del coronavirus. Para hablar de ello, saludamos aquí en nuestro estudio a Federico Ignacio Poli, economista, consultor independiente, quien fuera entre el 2018 y el 2020 director ejecutivo por Argentina y Haití del Banco Interamericano de Desarrollo. Federico, bienvenido a esta Escala en París. Muchas gracias, Braulio. Federico, antes de comenzar y abordar el tema que nos ocupa, el de la deuda argentina, quisiera hacer una pregunta, tiene que ver con el problema de la carne. Recientemente, el gobierno del presidente Fernández decidió suspender las exportaciones de carne argentina por 30 días. Los productores de carne han respondido con una huelga de 9 días. ¿Cómo se explica esta situación, sabiendo que es una fuente de divisas, pero que al mismo tiempo hay una fuerte inflación del precio de la carne interna? Sí, indudablemente considero que es una mala medida para atacar el precio parar el precio de la carne, porque se pierden mercados de exportación, porque genera mucha incertidumbre. Esto es muy importante. Una medida así tomada de la noche a la mañana genera mucha incertidumbre, ya no solo en el sector, sino en el conjunto del sector empresario. Aquellos que planifican hacer una inversión dicen ¿qué es lo que pasa acá? Que hay un cambio tan brusco en las reglas de juego y no es una buena medida, no va a ayudar. Los especialistas dicen que no va a ayudar para bajar el precio de la carne. Ya en el pasado se hizo en el 2006 y no sirvió. Y en este caso creo que tampoco va a servir para esto, y ya te digo, afecta el clima de negocios y las reglas de juego para la inversión de manera muy, muy fuerte. Hay que decir que Argentina es el cuarto productor mundial de carne, con fuertes exportaciones en Europa y sobre todo en China. El año pasado fueron más de 3.000 millones de dólares los que recibió por este concepto, pero al mismo tiempo, bueno, el hecho es que los precios internos subieron 65% en pocos meses. Sí, pero no solo el precio de la carne. Hay una fuerte inflación, vamos a hablar de ello, claro. Hay una alta inflación en muchos otros sectores, qué sé yo, en textiles, en calzado, hay muchos sectores que aumentaron tanto como la carne. Ahora bien, lo que sí quisiera agregar es que la cuota Hilton, que es la que viene a Europa y los países desarrollados, quedó afuera de esta medida, y eso es también importante. Es decir, que no se corta la exportación de cuota Hilton a Europa. Y esperemos que esos 30 días no se renueven más. En todo caso, vamos a abordar ahora el tema que es el objeto de esta entrevista. Argentina se encuentra en recesión, Federico, y eso desde hace 3 años, y además con una situación de un sobreendeudamiento considerable. Actualmente el gobierno tiene que liquidar una serie de préstamos al Fondo Monetario Internacional, que en los próximos 3 años tendrá que desembolsar capital, intereses, más de 100.000 millones de dólares. ¿Cómo es posible que Argentina vuelva a encontrarse en una situación toda proporción guardada, claro está, a lo que sucedió entre el 2000 y 2002? Pareciera que cada vez se vuelve al mismo punto de partida, un sobreendeudamiento del país. Sí, mira, la deuda es el hijo y la madre es el déficit fiscal, ¿cierto? Entonces, lo que hay que ver es cuál fue el comportamiento de las cuentas públicas, cuál viene siendo el comportamiento de las cuentas públicas. Y la verdad que ahí te encuentras con que el gasto público en la Argentina y la presión impositiva sobre el sector empresario son insostenibles, y no de este gobierno, obviamente, que lleva 2 años, sino todo esto te diría que empieza en el gobierno de Cristina Kirchner, que hay un aumento del gasto público espectacular. Mira, cuando tú tomas el promedio del gasto público consolidado entre los 60 y el 2000, era de 25%. Y cuando miras 2015, 41%. Es decir, que se pegó un incremento de 15 puntos del producto en 10 años, en 15 años. Pero más que nada ese aumento fue entre el 2000, fueron en 7, 8 años. Y lo otro que ves es la presión impositiva. La presión impositiva también pasó del 20% a principios de los 2000 a
34% ahora, que le quitas la informalidad, es decir, lo ves sobre la economía formal, es del 43%. La Argentina es uno de los países que mayor presión impositiva tiene. En un país subdesarrollado, con un proceso de inversión enflaquecido. Muy debilitado. Entonces, digo, esta es la causa de por qué periódicamente nos endeudamos y tenemos sobreendeudamientos que no podemos afrontar. Esa es una parte de lo que explica la crisis. Al mismo tiempo, cuando el presidente Macri llega a la presidencia en 2015, la deuda pública representaba el 52% del Producto Interno Bruto. Cuando deja el gobierno, representaba ya el 91%. Y esto hay que liquidarlo. Sí. Es decir, subió 34% en 4 años. Ahí los números hay bastante discusión sobre los números, porque en realidad 2 de cada 3 dólares que tomó Macri que se tomaron durante el gobierno de Macri, fueron para pagar deudas antiguas. Exactamente. Entonces, y te vuelvo a decir, la deuda no surge de la nada, la deuda surge de un déficit que fue heredado, que no se atacó hasta el final de la gestión Macri. Entonces, las responsabilidades están ahí. Y te vuelvo a decir, cuando tú miras el tema de cómo varió el déficit fiscal, el comportamiento fiscal. En el 2007 Argentina tenía 3 puntos del producto de superávit. En el 2015 tenía 4 puntos de déficit. Claro. Es decir, que se comieron en 7 años 7 puntos entonces, de 7 puntos fiscales, lo cual significa, en términos de patrimonio neto, necesitaste hacer uso de reservas internacionales, que es lo mismo que endeudarte. Entonces, de nuevo, yo digo, para salir de Macri, Cristina Kirchner y demás, cuando uno mira la película de la economía argentina en los últimos 10 años... una mala gestión. La verdad que tenemos problemas que venimos arrastrando. Federico, a este respecto, precisamente, la cuestión es, hoy en día, decíamos en un principio, bueno, hay 3 años ya de recesión, hay una fuertísima inflación hoy en día, es el segundo país con mayor inflación de América Latina después de Venezuela, se estima en más del 40% del año pasado y seguramente será superior este año. El presidente Fernández dijo en su momento que tal y como está la deuda actual con el Fondo Monetario Internacional, al que se le deben 40 y tantos mil millones de los 57 mil que se habían acordado, no se puede pagar hoy en día de esta manera. Recién ha hecho una gira por Europa para pedir se aligere las sobretasas de interés, pero al final de cuentas parece una ecuación difícil de cuadrar, más allá de la voluntad política de unos y otros. Sí, mira, como te decía, Argentina arrastra hace 10 años un proceso de estanflación. Estancamiento con inflación. Exactamente, es estancamiento con inflación. Cuando miras los desequilibrios fiscales, externos, la desocupación, la pobreza, la Argentina en 50 años duplicó su población y multiplicó por 50 la pobreza. Hoy están con más del 42% de gente pobre. Así es. Entonces, Argentina tiene un problema que arrastra hace mucho tiempo, que en los últimos 10 años se agudizó de manera tremenda. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con que hay que hacer cambios de fondos, cambios copernicanos. Hay que hacer una transformación en la estructura productiva, en la estructura de funcionamiento de la economía argentina muy profundo. ¿Eso con qué tiene que ver? Con lo que recién hablábamos de las cuentas fiscales, de los ingresos fiscales, la carga impositiva. Tiene que ver con las regulaciones laborales, tiene que ver con el clima de inversión. Entonces, tiene que ver con sincerar los precios del funcionamiento de la economía y con tener un plan de estabilización en serio. Entonces, si no se hace eso, la Argentina no va a salir. Y la verdad que lo que uno ve es que esas medidas de fondo y tomar el toro por las astas, como se dice, se patea siempre para adelante y nos quedamos entretenidos en cosas menores. Dicho eso, pues decíamos, el presidente Fernández, Alberto Fernández, recién hizo una gira por Europa, visitó Portugal, Francia, estuvo también en España. De esos 3 gobiernos obtuvo el apoyo, incluso el propio Papa parece que le ha dado su apoyo, fue el que habría gestionado la entrevista con la directora del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué está en juego en esta negociación con el Fondo Monetario Internacional? Decíamos, él tiene que reembolsar, el país tiene que reembolsarle al Fondo Monetario Internacional casi 100.000 millones solo de capital en 3 años. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Las sobretasas de interés? Sí, ¿Que se le debaje la deuda? ¿Qué es lo que está en juego, no, Federico? Yo creo que es un poco menos. En 3 años son 40, algo así. Pero no importa. Lo que digo es,
Lo que tiene que hacer Argentina es, de nuevo, volver a crecer. En primer lugar, volver a crecer. Y en segundo lugar, digo, como renegociada la deuda, lo que hay es, lo que hacen los países es rollover de la deuda. Es decir, que el rollover es, se generan nueva deuda para afrontar los vencimientos que hay. Es decir, no es que se cancela la deuda. Esto es importante entenderlo, porque cuando se dice Argentina tiene que enfrentar 50.000 no, mire, en realidad Argentina, digamos, la deuda vencida se repaga con nueva deuda. Es decir, porque mientras no aumente... Pero eso retroalimentaría la inflación de una cierta medida, dependiendo de cómo se lleve. No, por eso digo, digamos, el problema es cuando uno no tiene acceso a los mercados de crédito, como es el caso de Argentina, bueno, tiene que pagar con reservas su deuda, y eso es imposible. Pero si la Argentina empezara a crecer y el gobierno tuviera acceso al mercado de deuda, ese no sería un problema. El tema es, de nuevo, volver a crecer y hacer sustentables las cuentas fiscales y las cuentas externas. Nos queda poco tiempo. Ya a este respecto, precisamente, según las proyecciones de crecimiento, se requerirán 3 años, por lo menos, para que se recupere el crecimiento que había antes. Es decir, vamos con una situación a contrarreloj. ¿Qué medidas precisas, muy brevemente, por favor, Federico, podrían implementarse rápidamente para controlar la inflación, relanzar la economía y tratar, en la medida de lo posible, de reducir el nivel de pobreza que parece que va creciendo cada vez más de manera vertical? Una pregunta fácil me estás haciendo, Braulio. Mira, como te decía, hay que normalizar las relaciones financieras internacionales, hay que cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario, con el Club de París, lo antes posible. Está llevando demasiado tiempo. Hay que tratar de poner en orden lo monetario y lo fiscal, evitar que haya emisión para financiar el déficit fiscal. Y bueno, y eso que forme parte de un programa de estabilización, programa de estabilización para bajar la inflación. Ningún país puede crecer con 40 o con 50% de inflación, no existe. Entonces, lo que hay que hacer es bajar la inflación. Bueno, grandes desafíos esperan entonces al presidente Alberto Fernández. Estamos llegando ya al final de esta escala en París. No me queda sino agradecer a Federico Ignacio Poli, economista, consultor independiente, quien fuera director del Banco Interamericano de Desarrollo entre el 2018 y 2020 para Argentina y Haití, su presencia aquí en esta escala. Gracias, Federico. No, muchas gracias a ti. Y a ustedes les damos otra cita la próxima semana en otra escala en París.